Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra muchísimo encontrarlos acá en un nuevo episodio de esta nueva temporada de Psicocriando. Y como ustedes saben, el objetivo de este podcast, el único objetivo que tengo es que juntos logremos construir una mirada cada día más consciente sobre diferentes situaciones en la crianza. Y básicamente, como saben, en esta temporada nueva quise traer algunos temas que sentía que podían ayudarnos para que disminuyera ciertas relacionadas a discriminación, ciertos estereotipos, ciertos acosos en diferentes espacios. Y vamos a ir tocando varios temas que siento que desde la familia e incluso desde las aulas en algunos temas podemos construir con los niños, con los adolescentes, sociedades que sean más empáticas, con realidades iguales, similares o incluso totalmente distintas a la que estén viendo sus hijos. Y justamente por eso, como saben, estamos hablando de algunos temas relacionados a mujeres. Hemos hablado ya de diferentes temas que aquí abajo se los comparto para que los vean si no han podido verlos. Hoy entonces, siguiendo un poco esa línea, vamos a hablar de algo que les voy a decir la verdad. Yo conocí que eso se llamaba así hace 3 años. Mansplaining, ¿sí? Cuando un hombre explica a una mujer algo que ella ya entiende, ¿sí? Que igual, pues a detalle vamos a verlo con la invitada. Y solo para la introducción, antes de contarles quién va a estar con nosotros hoy, quería compartirles una anécdota. Yo pensando hoy en la mañana, como alguna anécdota que a mí me hubiera pasado de este tema, recuerdo mucho, estamos, digamos, grabando esto en el 2025, va a salir en el 2026, pero estamos grabando en el 2025 y hace, podríamos decir, año 2022, sí, 2022, 2021, 2022, ya saliendo poco a poco de la pandemia, recuerdo mucho que había un hombre que pues en ese momento yo tenía cerca, es una persona que pues bueno, ya no está en mi vida, pero esa persona recuerdo mucho que yo le conté que iba a comenzar a trabajar, digamos, pasar a hacer el cambio de trabajar presencial a trabajar 100% virtual por temas de tiempo y, digamos, la vida que quería estructurar, digamos, para tener también como mejor manejo del tiempo y demás. Recuerdo mucho que él, digamos, desde su posición de empleado, me decía, Gina, ¿y estás segura de eso? Pero ¿por qué no más bien, siempre que estábamos hablando de cualquier cosa totalmente diferente al tema laboral, sacaba él el tema y me decía, Gina, ¿y por qué no vuelves a tener un empleo presencial? Mira las ventajas que tiene esto, esto, esto. Y en ese momento debo aceptar que no lo entendía, pero sí me comenzó a molestar que viniera con ese tipo de comentarios. Y hubo un momento en el que yo le dije, pues ya muy molesta, le dije, pero ¿por qué asumes que yo no sé que estos son los beneficios que tiene digamos, el empleo tradicional, presencial? Simplemente yo quiero una forma de trabajar distinta por estas y estas razones que te he dicho. Porque supones que tú sabes más de eso si yo estoy comenzando a formarme y entrar en ese mundo. E incluso ya había tenido algunos trabajos online como redactora de contenidos de algunos blogs de crianza que reafirmaban un poco la decisión que yo tenía. Decían, ok, este es el camino, sí, digamos, puedo monetizarlo. Y en ese momento claramente no sabía que eso se llamaba mansplaining, ¿no? Pero sí debo aceptar que sí se sentía demasiado violento hacia mí, que asumiera que iba a saber el más qué decisiones eran buenas para mi vida, para mi futuro laboral, ¿no? Eh, y pues pensando eso hoy en la mañana dije, uy, Dios mío, pero qué fuerte darse cuenta, esto es lo que pasaba, ya llenar como quien dice esa rayita con esta palabra es lo que define lo que a mí me pasaba en ese momento.
porque ahí me doy cuenta que a veces este tipo de fenómenos como mujeres los vivimos de una forma tan silenciosa y siento que al darle un nombre es uno de los primeros pasos para decir, venga, es que eso no tiene que ser normal, no tengo por qué normalizar algo que es violento hacia mí como mujer, simplemente porque me lo dice, digamos, un hombre, ¿no? Entonces, qué importante como tener eso en cuenta y quería como iniciar por ahí, porque son cosas tan sutiles que nos pueden pasar a cualquiera que a veces como que no los vemos y puede dar el nombre uno y dice, ay, venga, ya puede como verlo en la práctica de cómo se ve. Y por eso, hoy entonces me alegra mucho que podamos tener con nosotros a Maritza Femat García. Ella es licenciada en psicología clínica, maestrante en psicoterapia cognitivo-conductual, tiene 6 años de experiencia atendiendo mujeres en espacios psicoterapéuticos que tienen una perspectiva feminista, pero pues voy a dejar que ella les cuente un poquito más. Entonces, Maritza, pues nuevamente gracias por estar acá con nosotros. Como te decía antes de iniciar, pues me pone muy feliz saber que cada vez hay más, pues, digamos, formándose en esta perspectiva, porque siento que como que nos quita ciertas vendas de los ojos a muchas mujeres. Cuéntanos un poco qué fue lo que hizo que tú quisieras, digamos, atender mujeres desde una perspectiva, digamos, feminista. ¿Fue algo a nivel personal, algo a nivel profesional, un poquito de las dos, digamos? ¿Cómo fue que nació todo ese camino en tu vida? Sí, claro, Gina. Bueno, primero que nada, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Y sobre tu pregunta, creo que es muy interesante iniciar contando cuál es el contexto, ¿no? Que me llevó justo a decidir politizar mi ejercicio profesional. Y es que cuando yo empecé a ejercer tal cual como psicoterapeuta, que fue aproximadamente hace 6 años, sucedió algo muy que llamó demasiado mi atención. Y es el hecho de que yo empecé, o sea, yo desde que empecé, comencé trabajando con mujeres, ¿no? Únicamente mis espacios siempre han sido priorizando a mujeres. Entonces, empiezo a trabajar con mujeres y me doy cuenta de que hay muchos malestares que se replican en todas mis consultantes. Y eso llama mucho mi atención porque yo cuando estudié la carrera, o sea, no se habló de eso, no se habló como de malestares colectivos, todo era a nivel individual. Entonces, me llamaba demasiado la atención y a la vez me sentía muy frustrada y muy confundida porque decía, ¿cómo voy a trabajar con todo esto si en la carrera no nos hablaron de algo colectivo? Todo es individual. Y debe de existir algo, algún factor que nos atraviese a todas las mujeres para que justo provoque un malestar de este tipo, no a este nivel. Entonces comienzo a indagar, indagar, indagar y me doy cuenta de que hay diplomados, hay cursos con perspectiva de género, pero cuando llego ahí me doy cuenta como que no encuentro tanto la respuesta que buscaba, como que no estaba satisfecha en qué me va a ayudar a saber cómo acompañar a estas mujeres. Y es ahí cuando doy con la formación de acompañándonos, que justo le imparte Ixchel Villarreal, una psicóloga, no, maravillosa, y ella me ayuda a responder mucho de mis dudas y entonces a darle sentido a todo esto. Y así es como decido seguir ejerciendo, pero ahora con una perspectiva feminista, que es justo lo que me ayuda a explicar el porqué de muchos malestares son colectivos, no individuales, y cómo el entorno tiene un impacto en nuestra salud mental. Y me parece, digamos, genial que lo digas porque sí, en realidad, eh, pues digamos, lo conecto mucho con algo que me pasó a mí por, digamos, por otros temas en la carrera, pero sí hay como eh, temas que uno siente que tal vez en la carrera, por lo menos y más en psicología, que trabajas con seres humanos, que vas a impactar a seres humanos, sea desde la rama que te vayas a ir, desde el camino que te vayas a ir, deberían tocar y tal vez no tocan y tal vez algunos que no son tan relevantes tocan demasiado y en realidad uno cuando se, digamos, ya se gradúa casi que ni vuelve a ver más allá de las
fotocopias que le mandaron en la carrera, ¿no? Sí, digamos que a mí me pasó por otros temas, pero sí entiendo un poco a lo que te refieres porque pasa mucho y sí siento que en realidad todavía falta como que tengan una mirada como más actual de muchos temas, ¿no? Que sería como importante como para que uno no salga como tan perdido en tantos, como en tantos temas, ¿no? Sí, claro. Eh, a, a propósito que nombrabas a Michelle, me encanta cuando ustedes la nombran, eh, porque yo puedo echar ahí como la cuña y es que los dos espacios que yo grabé con ella hace algunos años ya, eh, yo los incluí, digamos, son los que van a abrir esta temporada del podcast, entonces igual, si recién se suman a este espacio, aquí abajo se los comparto para que lo escuchen desde la plataforma en la que estén, para que, digamos, como que tengan como una introducción de todo lo que vamos a hablar hoy y no estén como tan desubicados. Eh, Miremos entonces algo con lo que siempre ahora acá Maritza el podcast y es, ¿cuál sientes tú que es la mirada en la que percibe la sociedad, digamos, este tema? Yo echando un poquito cabeza, pensando un poco, me di cuenta, venga, es que en realidad, por un lado, hay personas que perciben a la mujer eh, como que, ay, qué chévere, está ganando autonomía en diferentes espacios, en diferentes entornos, pero digamos que son personas, digamos, de generaciones como más recientes, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado, algunas generaciones, digamos, de más atrás, en las familias, como tienen una mirada muy desde ese patriarcado, ¿no? Desde ese machismo, eh, comienzan a decir cosas, porque incluso me lo han escrito a mí a veces en redes sociales, ay no, es que ahora las mujeres son muy complicadas, antes todo era más fácil, ¿no? Me lo dicen por algunos temas polémicos cuando les hablo de prevención de maltrato y demás. Claro, digamos las abuelas o a veces de generaciones anteriores a las abuelas, como que chocan mucho con estos temas, porque cuestiona muchos desde el lugar en que crecieron, criaron, fueron criadas y todo ese tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sientes tú que es la mirada que tiene hoy en día la sociedad, digamos, de las mujeres? ¿Es desde alguno de esos dos lugares? Tal vez, digamos, yo me fui muy lejos y es más como desde otro lado. Tú, digamos, ¿qué piensas, Maritza? Pues mira, yo creo que todavía nos falta mucho por recorrer y todavía nos falta mucho por lograr y todavía hay muchas violencias que están muy normalizadas, ¿no? Retomando esto que dices, que justo te menciona, ¿no? Es que antes las mujeres eran como más sencillas, más simples y ahora son más complicadas, ¿no? Y a lo mejor ya todo les molesta o todo es violencia. Pues es que justo estamos empezando incomodidad porque a partir de la incomodidad se genera el cambio. O sea, si antes tenía como esa percepción de que a lo mejor era más simple, sí, porque había mucho silencio de por medio. Y ya no, ya estamos comenzando a hablar, ya estamos comenzando a hacer ruido, ya estamos comenzando a cuestionar. Y justo eso lo hace muy incómodo, pero gracias a esta incomodidad es que se van logrando cambios. Entonces creo que, o sea, justo en este tema pues existen muchísimas posturas, creo que sería complicado encontrar como o definir una sola postura, pero, o sea, yo creo que no sé si podamos coincidir las dos, es que sí hay más apertura, sí poco a poco se van empezando como a lograr más cambios y sí existen ahora como más posturas, ¿no? Ya no está como una sola. Mm. No, y yo siento, eh, porque yo lo he hablado con amigas, lo que digamos me pasó a mí, que yo te dije antes de grabar, que me pasó con Michelle, yo te dije, si en 3 horas casi que me revolvió la cabeza y me hizo darme cuenta de muchas cosas que estaban ahí como de frente, pero yo no las veía. Eh, Ponerle nombre a las cosas ayuda mucho, ¿no? Claramente no es todo, pero sí es un gran inicio. En mi caso personal, a mí, digamos, me encanta aprender cada vez más de estos temas y por eso es que casi que cada vez me meto más compartiéndoselos acá a las familias, porque yo sí siento que eh, en realidad el ponerle nombre a estas cosas cuando la mujer, digamos, es la que culturalmente ha sido percibida siempre como la que está pendiente
del cuidado del hogar, de los hijos, casi que el sostén de la familia, muchos lo llaman así. Eh, Puede ser algo muy romántico o algo, digamos, demasiado, una carga demasiado grande, ¿no? Pero en realidad sí es la base como para darnos cuenta, venga, es que como tú dices, hay muchas cosas que muchas callaron y tal vez en su momento no tuvieron como la información tan fácil como ahorita el acceso, de decir, venga, es que lo que a usted le pasa es esto, venga, es que eso que usted ve normal no es normal, ¿no? Porque muchas cosas que sucedían de puertas para adentro en los hogares, casi que fueran violentas o no, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y eso suena casi que una sentencia, si estás viviendo cosas demasiado fuertes en tu hogar, ¿no? Y pues es un sacrificio demasiado grande, porque soy yo casi que poniendo mi integridad física, mi integridad, digamos, mental, emocional, eh, en casi que en bandeja para que la otra persona, ese hombre decía si lo va a cuidar o no, pero yo no lo cuido porque no, él que es el, digamos, el proveedor como era percibido antes, no, digamos, no le puedo cuestionar nada, ¿no? Entonces sí es como muy fuerte porque en realidad yo sí siento que entre más, digamos, se hable de esto, más conciencia vamos a crear y, digamos, me alegra mucho que de estos temas, incluso a veces ya hay hombres que están comenzando como a tener apertura de estos temas porque pues no es, ellos no viven en un planeta y nosotros en otro y cada quien decide cómo construye, digamos, el planeta en el que vive. Interactuamos, ¿no? Y a la hora de la verdad, independientemente de la interacción de cada uno, pues sí es importante como saber que no tenemos que ser casi que iguales en todo, no hay uno superior, otro inferior, no hay un sexo fuerte, no hay un sexo débil, no es una lucha de poder como para ver quién es más importante en el mundo, ¿no? A veces, digamos, me parece como importante decir que yo, no sé si por, digamos, yo como nací mujer tal vez me cuesta un poco entenderlo desde ese lugar, porque pues no soy hombre, pero mm, siempre me ha causado mucha resistencia el, no, digamos, no comprendo el por qué este tipo de problemáticas, de tantas violencias, digamos, de género, por ejemplo, existen, cuando en realidad todos, seamos lo que seamos, seamos hombres, seamos mujeres, todos venimos de una mujer, ¿no? Pero digamos que yo sí siento que entre más todos nos involucremos en estos temas, pues como que vamos a ir como construyendo juntos, como te decía al inicio, y el por qué nace este espacio, pues como mejores sociedades, ¿no? Y por eso entonces ya yendo un poco más al tema, eh, hablemos del mansplaining. Como yo decía al inicio, yo supe que se llamaba así hace 3 años, ¿no? Me sonó súper raro y todo. Incluso cuando Michelle habló conmigo en ese espacio de ese tema, todavía me costaba un poco como entenderlo bien, aterrizarlo bien. Eh, ¿Qué es el mansplaining? Y de qué forma, digamos, podríamos verlo reflejado las mujeres en nuestra vida, cómo, digamos, podría impactarnos, cómo se vería, digamos, por ejemplo, no sé, una mujer que está viviendo esta, este fenómeno, por llamarlo de alguna forma, eh, en, en, en uno o varios aspectos de su vida. Maritza, ¿qué podrías decirnos de eso? Ok. Bueno, yo creo que retomando la anécdota que nos contabas en un inicio, perfectamente encuadras lo que es el mansplaining, ¿no? O sea, en palabras muy sencillas es el acto de que un hombre nos explique cosas con cierto tono de superioridad, asumiendo de entrada que nosotras no sabemos de lo que nos está hablando, ¿no? O sea, pero ni siquiera lo asume, ni siquiera se da como la oportunidad de preguntar, de indagar si tenemos experiencia o no en el tema o de preguntar cuál es nuestra opinión, sino simplemente es, seguramente, o sea, eres mujer, seguramente no sabes de esto, pero no te preocupes, ¿no? Aquí estoy yo te explico y yo te oriento. Y entonces cuando no pedimos esa explicación y casi forzan nos forzan a escucharla,
pues es un acto, o sea, es molesto, pero también tiene un trasfondo muy violento, ¿no? O sea, yo hace algunos años, también es un término nuevo para mí, yo hace algunos años pensaba, pues bueno, o sea, sí nos explican cosas y sí es molesto, pero a lo mejor y no tiene mucha trascendencia, ¿no? O sea, nos hacen pasar un mal rato y ya está, no hay un impacto a largo plazo. Y realmente sí lo hay. ¿Por qué? Porque de estos malestares que te contaba hace ratito que yo podía observar en la consulta, uno de ellos muy, muy característico y que muchas mujeres llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida es la inseguridad acerca de lo que creemos, de lo que experimentamos, de lo que pensamos. Y entonces nos acompaña una sensación como de insuficiencia constante. O sea, a mí, por ejemplo, hace unos años me invitaban a dar una ponencia en un congreso y yo decía, pero ¿y yo qué voy a hacer ahí, no? O sea, ¿quién soy yo para explicarle a profesionales de la salud sobre este tema cuando son profesionales que tienen mucha más experiencia que yo, ¿no? Entonces, a nivel profesional nos afecta demasiado el no sentirnos suficientes porque nosotras mismas nos vamos como que alejando de muchas oportunidades, nos vamos cerrando puertas porque no nos sentimos lo suficientemente preparadas para poder intervenir. Y sería bueno que nada más a nivel profesional se limitara como el daño, pero realmente, o sea, el daño se expande a todas las áreas de nuestra vida, porque entonces también nos sentimos como que incapaces de tomar decisiones, de estar consultando constantemente qué deberíamos de hacer. Y a veces terminamos tomando decisiones que realmente ni siquiera nos representan o no representan nuestros valores, pero bueno, o sea, a veces creemos que es mejor como seguir los pasos de otras personas antes que nosotras conectar con nuestro propio sentir, con nuestro pensar, con nuestro criterio. Entonces, sí, el mansplaining nos limita en muchas áreas, nos invisibiliza y también históricamente nos ha borrado. Entonces, a grandes rasgos es eso y también en pocas palabras es como el gran daño que genera en todas las mujeres. Y digamos, a mí me encanta escucharlas porque, no sé, como que escuchándolas yo conecto con cosas que he vivido yo o han vivido, digamos, mujeres que yo conozco y es muy fuerte, porque como que ver el ejemplo ahí como tan vívido, uno dice, Dios, es fuerte, digamos, escuchándote ahorita, que tú dices que casi que puede terminar siendo eh, las mujeres que, digamos, están en esto, puede impactarlas tanto que casi que desconfían de su propia voz, por decirlo de alguna manera, entonces, por desconfiar de su propia voz, necesitan que un otro y que este otro sea un hombre, llamémosle marido, llamémosle papá, llamémosle en el trabajo, el compañero, o el jefe, o cualquier otra persona, eh, el amigo, ¿no? Le confirme, digamos que la información. Hay una persona muy cercana que yo, digamos, quiero mucho, que ella lleva muchos años de casada ya, digamos, incluso tiene dos hijas, y por cosas de trabajo de ella, de su esposo, se fueron a vivir, digamos, al centro del país. Un día, digamos así, eh, sin previo aviso ni nada, un día llegó su pareja y dijo, bueno, me cansé de estar aquí, nos devolvemos a vivir a la costa, y ella me lo contó así, ¿no? Y pues digamos, yo nunca estaba casada, y pues digamos, sin juzgar ni mucho menos, a mí me pareció eso muy raro, ¿no? Porque pues yo tengo una idea muy distinta de cómo debería ser un matrimonio, digamos, eh, donde ambos tienen voz, ¿no? Entonces, lo primero que le pregunté, recuerdo mucho, ¿y tú qué le dijiste? ¿Tú qué opinas de eso? A mí me dijo, Gina, yo no quiero. Él llegó un día como un loco y con la decisión, pero yo le dije, ok, ¿le dijiste eso? Me dijo, no, porque pues él lo decidió, entonces ya, sí, casi que como si fuera un sello notaría, ¿no? Se hace.
A mí eso me pareció muy fuerte. Yo solo le dije, como para que se quedara ella pensando en eso, le dije, ¿y tú crees que las cosas deben funcionar así? Me dijo, ¿cómo así? Le dije, pues le dije, yo desde la realidad que estoy afuera y que yo nunca he estado casada, pues yo pienso que un matrimonio no debe funcionar así. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque pues aquí no es uno que ordene y otro que obedezca, sino piensa que ambos tienen voz, ambos tienen derecho a opinar y el hecho de que estén juntos en un matrimonio no significa incluso que tienen que estar de acuerdo todo el tiempo como si fueran dos fotocopias. Pues no, porque pues cada persona es casi que única en el mundo y no solo por el físico, sino especialmente por lo que tiene en su cabeza y en sus sentimientos y en su forma de comportarse, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que creo que nunca le había preguntado algo así nadie a ella, porque sé que ella era una persona que por el lugar donde creció hablaba mucho, todo el tiempo. Y la primera y única vez en mi vida que la he visto tan callada fue ese día. No ha pasado nunca más. Se quedó callada casi un minuto. Eso era en ella era demasiado raro. Yo le dije, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué te quedaste callada? Dijo, es que no lo había visto así. Y yo pensé, qué fuerte. Y yo salí de ese lugar donde ella me contó eso y yo pensé, yo quiero un matrimonio que sea distinto, con una dinámica distinta, ¿no? Y me caló mucho en la cabeza, me dio mucho vueltas en la cabeza. Oiga, ¿será que cuando una mujer decide casarse, eh, así es que funciona? Y por muchos años yo me hice esa pregunta. Yo decía, no, pues si así funciona, no es lo que yo quiero. Porque digamos yo por mi forma de ser, eh, yo digo que yo soy como una mariposa, a mí no me gusta que traten de meterme como en jaulas, controlarme, y cuando siento que alguien trata de hacer eso, yo sé que ese lugar no me va a aportar, sino que me va a cortar las alas, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, no, esto va en contra de la naturaleza que yo tengo. Si así funciona, no, no es lo que quiero. Años después entendí, no, así no funciona. Cuando escuché, digamos, a Shell y en esos dos espacios y dije, pero ¿por qué? Porque hay mujeres que creen que debe funcionar así, o sea, él decide casi que es como un sello notarial y se hace, no importa, yo, digamos, no me pregunto la opinión, yo no opino y digamos que sufro en silencio, ¿no? Y lo conecto también mucho con lo que decías, y es que ella es una persona que en realidad sí no le cuesta confiar mucho en su voz, en sus deseos, en sus anhelos. Casi que a uno siempre le pregunta, ay, Gina, pero será tal cosa, ay, pero será tal otra, no sé. Y no veía antes como la conexión entre una cosa con la otra, pero qué fuerte, porque si uno está casi que a la deriva, pues digamos, estar en muchos lugares donde uno no está a gusto como mujer, ¿no? En un trabajo que no es feliz, en una relación que sufre diferentes violencias, eh, con amistades que simplemente, sí, llenan el celular de contactos, pero no me aportan nada, muy fuerte, ¿no? O sea, en realidad puede impactar de tantas formas la vida que pueden ser mujeres que tristemente se les va la vida y llegan a la vejez y dicen, pero yo viví esto y esto, pero no era lo que yo quería, ¿no? Qué fuerte, Maritza, o sea, no sé tú qué piensas de eso, pero yo sí quería compartirlo. Sí, claro, pues, o sea, tu experiencia y esto que nos compartes, yo creo que es algo muy bastante común, ¿no? O sea, ya lo decía Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, que las mujeres somos la otredad del hombre. Y ella justo en este libro narra cómo al compartir su experiencia con otras mujeres, se daba cuenta que todas tenían algo en común. Y es justo de que al llegar a cierta edad miraban su pasado y decían, pues es que no sé quién soy,
O sea, no sé cuáles han sido mis sueños, mis metas, qué me identifica. Como que se dan cuenta que toda su vida le invirtieron en vivir para cuidar a alguien más, ¿no? Para ayudar a otra persona que cumpla sus sueños, pero al final de cuentas ellas quedan relegadas y es que a las mujeres siempre se nos ha visto como una extensión del hombre, ¿no? O sea, como su brazo, entonces no tenemos, es como si no tuviéramos nosotras nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, sino que estamos hechas para que ellos puedan cumplir sus sueños, para que ellos puedan crecer. Y justo el mansplaining refleja perfectamente esto porque es prácticamente como un mecanismo de control del patriarcado, ¿no? O sea, en donde las mujeres se nos limita nuestra voz, nuestro pensar, nuestro sentir, y que tenemos que darle esos espacios más bien a ellos y nosotras relegarnos como al espacio privado, en donde estamos en un espacio donde nadie nos ve, pues prácticamente es como si no existiéramos. Entonces yo creo que este sentir que tú defines es algo que perfectamente con el que muchas mujeres podríamos sentirnos identificadas. Y mira que yo siento que estas microviolencias que algunos llaman, eh, que para mí no son tan micro, pero bueno, porque si pasa mucho yo siento que se vuelve más macro, ¿no? Claro. Una bola de en realidad están muy normalizadas por frases que a veces uno escucha cotidianamente. No sé si en México la dicen, pero esa típica frase que yo debo aceptar que nunca me ha gustado. Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Ah, sí. Yo, y esto, no sé, yo siempre, yo no, digamos, me he formado en este tema de la perspectiva feminista, pero sí es una materia pendiente que yo tengo con Michelle porque me parece genial, pues hacerlo con ella, porque conozco de cerca su trabajo. Pero yo digo, siempre he tenido como algo en mis genes que, digamos que lo atrae mucho todos estos temas del feminismo por eso. Yo siempre me he preguntado, venga, pero ¿por qué atrás, no al lado y por qué no adelante? ¿No? Uno nunca escucha, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Claro. Eso no. Es más, solo diciéndolo ya uno se siente como extraño. Que nunca he escuchado eso, ¿no? Ajá. Y fuerte, porque así habrá muchas frases que seguramente ahorita no se me vienen a la cabeza y pues y habrá muchas que incluso de las mujeres que nos escuchen y por qué no incluso hombres que se comenzaron a sumar desde el año pasado, nos vienen diciendo desde chicos y uno escucha, en especial en estos países latinoamericanos donde el machismo está tan casi que arraigado a las culturas, casi que es como un colmillo que no quiere digamos, ahí quitarse encima y es muy fuerte porque en realidad yo digamos como mirando un poco más como de este tema como para poder conversar contigo hoy, Maritza, me encontré algo que me pareció muy fuerte, que yo sé que va a resonar con muchas que nos escuchan y es que encontré algunos casos comunes de mansplaining. Tú me dirás, digamos, eh, cuál sientes que sucede más. Encontré 5. Uno, esto lo escribió, digamos, porque pues revisé que quería que fuera escrito por una mujer, lo escribió una psicóloga. Uh-huh. Hombres que generalizan sobre las mujeres o sobre temas que les incumben exclusivamente a ellas. Ay, es que lo que debes de hacer es, un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Gina, lo que debes de hacer es volver al empleo presencial, ¿no? Ay, es que las mujeres no entienden de, ¿no? Algo que a veces uno escucha acá en Colombia, no sé si en México pasa, ay, es que las mujeres no entienden de carros, Sí, claro. ¿no? Y uno Uh-huh. ve, son las que menos tasa de accidentalidad tienen, pero bueno, cada quien con sus cosas. Segundo, conversaciones monopolizadas sobre uno o varios temas que, por ejemplo, el hombre, digamos, cae en interrumpir para corregir lo que dice la mujer. Ay, no, no. Y esto lo vi hace poco en un video en Instagram, en el Parlamento Europeo, en una sesión que estaban hablando, no tengo idea de qué tema,
el hombre, digamos, estaba hablando a la mujer, justificando, digamos, por qué iba a votar por X cosa y demás. Y entonces ella no había terminado y de repente el otro casi que se le atravesó en la palabra y dijo, no, pero tal y tal cosa, ella le dijo, y se lo dijo hasta que él se callara y ella pudiera continuar con su argumento, le dijo, la que está hablando soy yo, espere. Y se lo dijo así varias veces. Como 20 veces, y porque las conté. Yo dije, qué fuerte, o sea, tuvo que decírselo 20 veces para que entendiera que ella era la que estaba, digamos, hablando, pero sí fue. Tercero, aleccionamientos de su trabajo, especialmente frente a otros compañeros. Fuerte decirlo, pero en ambientes laborales a veces pasa que pues digamos, si el trabajo lo hace una mujer, está bien, pero si lo hace un hombre, ahí sí tiene tal vez como la estrellita en la frente, por decirlo de alguna manera, de, ay, el empleado del mes es fulanito, ¿no? Ajá. Eh, Cuarto, consejos no solicitados, un poco también lo que me pasó a mí, o cuando a veces dicen que las mujeres no saben manejar, ay, no, pero ¿por qué no más bien haces tal cosa de tal forma? Claro. Quinto, no tomar en serio la opinión o criterio de una mujer si no coincide con el de hombres o si es primera persona eh, en poner foco en ese tema. Digamos, esto me parece fuerte porque conecta mucho con lo que yo te decía, que este tema yo lo veo mucho en las familias y por eso quería traerlo acá contigo, en temas, digamos, de crianza, que a veces la mamá decide, no, vea, va donde su obstetra y le dice, vea, yo quiero tener mi parto, eh, este es el plan de parto para que sepa las cosas que permito, que apruebo y que no apruebo, que se hagan en la intervención, cesárea no, yo quiero parto natural, me estoy preparando físicamente para eso. Y entonces viene el médico hombre y le dice, no, pero es que usted es muy cerrada de cadera. ¿Quién le dijo a usted que va a poder tener parto natural? No, no, no. Venga, y usted va a parir. Mire el calendario, tal día tengo en mi agenda a tal hora, ¿no? Por cesárea. Ya si ese día se puede parto, pues listo, pero vamos a agendar ese día, ¿no? Y pues aquí un paréntesis, pues digamos que los bebés son los que deciden cuándo nacen, ¿no? Pero bueno, Claro. no, no, digamos, no se agenda, pero bueno. Entonces, digamos, muy fuerte porque así hay muchos ejemplos y estoy segura que los que escuchan las mujeres van a conectar con muchos ejemplos en el que si yo soy la que está en embarazo, yo soy la que está lactando, yo soy la que está criando a ese hijo, yo soy la mamá y usted casi que no está en el hogar, metido casi que en 24/7 en lo que está pasando. ¿Con qué autoridad viene a decir eso cuando me va a decir casi que va a saber más de mi maternidad usted que yo, siendo la madre yo? Me va a hacer creer que no me pasa nada cuando yo físicamente no me siento bien y sí me pasan cosas y siento que tiene que ver con lo que está pasando, digamos, con mi bebé o con mi hijo más adelante, casi que hacen que uno comienza a meterse el discurso de ellos en la cabeza y se case con eso como si fuera un tatuaje en el cerebro, por decirlo de alguna manera, y, y qué fuerte porque entonces vienen a ser madres que yo a veces, digamos, llegan a mí y me preguntan, Gina, me pasó tal cosa con el médico, me dijo que el niño, digamos, no tenía ningún problema de atención y resulta que todo estaba bien. Yo le creí, porque eres el médico, ¿no? Pasó el tiempo y las cosas no mejoraron con mi hijo y a mí me decía algo que no estaban bien, pero como él dijo que todo está bien que dejar así, que era por malcriado, entre comillas. Y ahora no, digamos, me doy cuenta que me arrepiento porque perdí mucho tiempo por escuchar a ese médico cuando yo en mi corazón de madre sabía que algo estaba mal, ¿no? Claro. Qué fuerte porque lo desconectan a uno casi que incluso de ese instinto materno que tienen cuando, pues que comienzan a construir las mujeres cuando se vuelven madres y pasará en muchos espacios, claramente. Pero digamos sí quería como compartir porque no sé si tú sientes que esos 5
5 formas de, digamos, comunes de mansplaining, digamos, tú sientes que sí suceden, tal vez, digamos, no, o, o tal vez, digamos, suceden más, algunas más que otras. Tú, digamos, ¿qué piensas, Maritza? Fíjate, no, fíjate que todo lo que acabas de comentar, estos puntos, estas formas de ejercer mansplaining, o sea, creo que todas definitivamente suceden, ¿no? En distintos ámbitos, pero no sé, yo creo que quienes nos están escuchando muy probablemente conforme ibas mencionando los puntos, se estaban identificando, ¿no? O sea, porque sí es algo bastante común. Entonces, justo el ser atravesadas por este tipo de violencia, pues se refleja en la forma en la que empezamos a desconectarnos de nosotras mismas, o sea, como por ejemplo este caso que nos acabas de comentar, que a lo mejor esta madre ya sabía o de alguna forma sabía que el profesional no, quizá y no estaba tan atinado en su diagnóstico, ¿no? O sea, que quizá y se equivocaba, pero pues simplemente se desconectó de su propio criterio, de su sentir, de su experiencia y dijo, pues vamos a priorizar lo que el profesional diga. Pero pues prácticamente nos sucede a todas en todos los ámbitos, ¿no? O sea, nos desconectamos de nuestra experiencia, de nuestro criterio y a la vez también nos desconectamos de otras mujeres, ¿no? O sea, por darle prioridad a escuchar la opinión que un hombre pueda tener al respecto. Entonces, pues poco a poco nos vamos aislando y esto va coartando nuestra libertad de ser, de pensar, de sentir, y nos relegamos un espacio pues totalmente privado, ¿no? Un espacio invisible. Entonces, o sea, en definitiva, creo que sí, sí son puntos que son bastante comunes y que nos atraviesan a todas. Y muy fuerte, digamos, Maritza, que al leer un poco, digamos, de este tema, yo incluso encontré, tú me dirás sí, 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 no, que niegan mucho, digamos, cuando los hombres hacen esto, casi que invalidan mucho la autoridad femenina, ¿no? Y yo conectándolo un poco con los temas, digamos, de crianza, es fuerte decirlo, pero algunas de las personas que están más posicionadas en estos temas son hombres, ¿sí? Y no tengo nada en contra de eso, porque pues digamos hay papás también, eso les ayudará a los más, pero a veces hablan incluso de temas relacionados más a mujeres y por poner el comparativo, porque aquí digamos vale la pena hacerlo, el obstetra hombre coge mejor reputación que la obstetra mujer. Y Claro. es porque a veces claramente como internamente estamos, digamos, formados de una forma muy distinta, hay cosas, y esto no es por sonar un poco mal ni mucho menos, eh, pero hay cosas que físicamente un hombre nunca va a poder entender 100% porque no las vive. ¿Sí? Ejemplo, eh, ciertos días del periodo, ¿no? Ejemplo, un parto, ¿no? Ejemplo, la lactancia materna. ¿No? Y así podía irme y no acabar nunca. Hay muchas cosas que físicamente uno de mujer las vive y puede contárselas, pero nunca va a sentirlas tal cual las vivo yo porque físicamente ellos no las viven, ¿no? Biológicamente es, digamos, imposible. Y es muy fuerte que a veces le damos validez, ay no, mire, es que a veces uno incluso, es fuerte decirlo, pero a veces uno, digamos, de mujer sin casi que inconscientemente lo hace en automático, ay no, mire, ay, me recomendaron al doctor tal, ay, y uno feliz viendo los diplomas, ¿no? Colgados en la pared y todo. Y si él le habla, digamos, a uno con autoridad, uno dice, ay, qué bueno, él fue casi que al punto y me dijo qué hacer y eso me ayudó. Pero si uno va a la misma especialidad con una mujer, muchas veces cae en decir cosas como la siguiente, y es, ay, no, tal vez está en sus días de periodo, está muy complicada, tal vez por la edad está entrando en la menopausia, digamos, más bien vuelvo y agendo con el doctor tal. Y qué fuerte, porque a veces uno incluso, uno cree que a veces estas cosas pasan solo con hombres, pero si algo me he dado cuenta es que todo este tipo de violencias
a veces las mujeres también vamos validándolas, normalizándolas y haciendo que casi que esa bola de nieve siga creciendo, sí, no pasa nada, ¿no? Claro. Y fuerte porque, digamos, yo con Michelle lo decía y siento que ese ejemplo es bueno traerlo acá nuevamente. Hace muchos años ya, eh, yo, digamos, fui a una cita de control para una ecografía transvaginal con un obstetra hombre. Y la experiencia fue bastante incómoda porque, digamos, no tuvo la delicadeza de hacerlo de una forma suave, ¿no? Entonces, eh, el aparato, pues claramente parecía como, digamos, suena un poco fuerte decirlo así, pero casi como atiendo chocolate así en una olla grande, así, Ujú. ¿no? Y una cosa es, digamos, hacer esto con la olla de chocolate, que no te va a decir, ay, no, pasito, Sí, claro. versus hacerlo dentro de uno, ¿no? Yo ese día salí tan molesta, tan incómoda, y yo ese día juré, y debo aceptar que es algo que sostengo, no creo que vaya a cambiarlos al final de mis días, y es, en estos temas femeninos, no vuelvo a agendar con un especialista hombre, ¿sí? Y a Ujú. veces es complicado porque dicen, ay, hay tal día, y yo le digo, tal día no, dígame, ¿el especialista es hombre o mujer? Ay, no, hay tal día, ¿es hombre o mujer? Ay, es con el doctor, es muy bueno. Ah, no, es hombre. No, yo me siento más cómodo con una mujer. Y me pueden decir, tiene tantos años de experiencia, tiene. Pero fue eso tan incómodo que claramente nunca va a entender él cómo le pase eso, a pesar de que él claramente debe tener una mamá, ¿no? Claro. Hermanas, eh, o hijas, o incluso hijas, pero como no es en su cuerpo que le hacen algo así, pues, ¿sí? No, nunca va a entender lo incómodo que fue. Entonces, y debo aceptar que fue un cambio del cielo a la tierra, porque yo incluso mi médica general la cambié también por mujer, me fui de ahí para adelante todo, porque yo dije, venga, es que a veces incluso hay comentarios que a uno le hacen que son muy violentos, solo por verlo físicamente de cierta forma, ya creen que uno quién sabe qué cosa. Entonces, y fue una experiencia del cielo a la tierra porque en realidad me escuchan, me dejan decir todo sin, venga que ya se va a acabar el tiempo. Ay, no, pero Gina, ¿cómo va a decir tal cosa? Porque así me decían los médicos hombres. ¿Cómo me va a decir tal cosa si es que, ay, esos dolores de cabeza no es nada? Sí, no era nada y años después tuvieron que operarme, ¿no? Pero bueno. Claro. Y a la hora de la verdad, me escuchan todo lo que tengo que decir, me resuelven todas las preguntas y atienden incluso mis inquietudes, mis solicitudes con respeto, porque con los profesionales hombres eso no me pasaba. Incluso una vez, muy feo, me dijo, ay, pero es que el especialista soy yo. Usted no se preocupe que yo sé cómo lo manejo. Y yo pensé, digamos que al comienzo como que no, quedé como en shock porque nunca me había hablado un médico así. Y luego cuando salí del consultorio y lo procesé más, dije, venga, eso no fue muy respetuoso conmigo. Si a mí me hiciera alguien esto en otro lado, ¿yo cómo reaccionaría? Claramente me hubiera dado mucha rabia, ¿no? Y luego hubo una voz, y es fuerte decirlo, pero es verdad, y esto quiero decirlo porque yo sé que a muchas mujeres les va a pasar igual, hubo una voz que me dijo, Gina, pero es que él era el médico, Gina, pero es que él tiene una bata, Gina, pero es que él sabe más que tú. Y resultaba que el problema de salud era yo, pues voy a saber yo, alguien más de mi salud que yo, ¿sí? Claro. No le pasa nada, todo está bien, y resulta que yo me sentía muy mal, ¿sí? Y eso me pasó con dos médicos hombres, y ya después, oh sorpresa, tercera opción, fue una doctora y con ella ya pudo hacer todo el tratamiento que se necesitaba. Y hoy en día, digamos, estoy bien de ese tema, ¿sí? Y debo estar que, claro, en realidad, digamos, eh, aquí claramente la cuestión no es decir, ay, todos los hombres, digamos, que ejercen ciertas profesiones, no hay, ni mucho menos, pero sí darnos cuenta que a veces uno normaliza esas violencias que tienen con uno simplemente porque es el que sabe, pero sí de mi salud física, de mi salud mental, de incluso otras áreas de mi vida que yo conozco más que la otra persona, tal vez de mis finanzas, de mi hogar, qué sé yo, de mi trabajo, porque a veces, ¿quién va a saber más de mi trabajo que yo, que soy la que lo hace?
en cierto horario y demás. eh, y uno como que calla mucho esa vocecita que le dice esto no me gustó, esto no está bien, porque es que mire que él es la autoridad, ¿no? Y uno se invalida demasiado. Y escuchándote, digamos, a ti, Maritza, hoy, sí lo confirmo porque una mujer también tiene que hacer esa lucha, ¿no? De darse cuenta, venga, pues aquí la idea no es el mensaje, que no quiero que se lleven que hay que pelear con todo el mundo, ni mucho menos. Pero sí es importante darnos cuenta que cuántas veces uno desconoce su propia voz por darle validez a esa persona simplemente porque es hombre, ¿no? Ay, pero es que él es el doctor tal, él es el médico tal, él es el profesor tal, él es el rector del colegio, por ejemplo, de esos hijos. Ay, es que mi jefe, ay, ok, pero tengamos de cuenta algo. Yo tengo entendido y lo sé porque hace poco conversé con un abogado de ese tema, los derechos humanos, digamos, aplican para hombres y para mujeres, y todos merecemos un trato lleno de respeto, digno. Eso no es Claro. que merezcan más que otros. Entonces, es importante darnos cuenta tal vez en qué momentos uno valida que hagan esas cosas y se calla por evitar el conflicto. La cuestión no es, venga, me pongo los guantes y peleo con todo el mundo, sino qué cosas tal vez estoy permitiendo que en las que, digamos, avalo o aplaudo la opinión de la otra persona, digamos, en este caso si es un hombre, y desconozco la mía cuando tal vez yo no pienso lo mismo. El ejemplo que les decía, digamos, de esa persona con su marido, yo, digamos, hace poco que me pude, digamos, ver con ella, le sigue pasando eso. Ella dice, no, es que vamos a ver si le pasa que le da por decidir que se haga tal cosa. Y yo ese día pensaba, qué fuerte, o sea, si él dice, mandémonos por un hueco, a un agujero negro, pues mandémonos por un hueco y sí. Y no, porque en realidad, digamos, no significa que tengo que pensar igual y si no pienso igual venga y me callo. No, digamos que yo, yo me nutro y no sé si a ti Marisa te pasa igual, pero yo me nutro mucho en los espacios, no en los que piensan exactamente igual a mí, sino en los que piensan totalmente diferente. Porque en realidad a uno ven cosas que uno no ve, entienden cosas que uno no ve. Y si hay hombres que tal vez les cuesta entender eso, ojo, el problema no es una mujer. Ay, no, pero es que yo no quiero pelear con... Sino es esa persona que quiere casi que un comité de aplausos, un club de fans que le aplauda todo y simplemente, como dicen esa frase, calladita se ve más bonita. Y no, no se ve bonita, ¿sí? En realidad, digamos, es importante como tener ahí como eso en cuenta. Y Marisa, entonces para cerrar este espacio me gustaría preguntarte algo y es, ¿qué mensaje le darías, digamos, tú a las familias en este tema, digamos, que están viviendo tal vez esta situación, las mujeres tal vez que te escuchan, o ahorita casi que les está cayendo el 20, como dicen en México, se están dando cuenta de que tal vez estas microviolencias las han vivido no solo hoy, sino incluso tiempo atrás, y eso las ha desconectado de muchas cosas que han deseado en su vida para que en realidad se empoderen, sepan poner límites, que sean respetuosos con los demás y con ellas mismas, claramente, y en realidad sí vivan la vida que desean vivir, vivan la vida que deciden vivir y no la que otros, un grupo de hombres, digamos, deciden. ¿Qué podrías decirles para que logren eso, Marita? Sí, pues mira, creo que para empezar es como la pregunta del millón y es un poco complicado contestar, porque me gustaría partir de la idea de que el contexto sí o sí afecta en nuestra salud mental. O sea, no hay forma en la que, por más que nosotras trabajemos en nosotras mismas, si seguimos habitando un contexto que es violento, podamos salir ilesas, ¿no? Entonces, partiendo de esto, creo que es importante empezar a llevar a cabo muchas acciones que no, quizá no nos van como a proteger del todo, pero sí reducen las probabilidades de salir afectadas de este tipo de violencias que nos atraviesan. Algo que yo puedo sugerir, bueno, para empezar,
es asistir a psicoterapia, pero con una perspectiva feminista, ¿no? O sea, un ejercicio que esté politizado en donde justo se visibilice todos estos factores contextuales que obviamente afectan nuestra salud mental, ¿no? Pero también sugeriría que las mujeres nos involucremos en espacios justo con otras mujeres donde podamos cuestionar todo esto que nos sucede. Sí, o sea, no simplemente como asumir lo que nos pasa y decir que quizá es un problema mío y ya está, sino compartir con otras mujeres, cuestionar y llegar a nuevos aprendizajes. Y creo, y por último, más importante, es de alguna manera el forzarnos a ocupar espacios, porque este malestar va a hacer que constantemente tengamos como esta sensación de no sé lo suficiente para poder estar en este espacio, para poder compartir mis experiencias, mis conocimientos, para poder enseñar, y entonces nos limitamos. Pero creo que es importante, a pesar de que podamos tener esa sensación y esos pensamientos constantes, aún así el forzarnos a ocupar espacios, permitirnos hablar, ser escuchadas, darle un espacio a nuestra voz, aunque no siempre nos sintamos del todo seguras. Entonces, creo que a grandes rasgos llevar a cabo estas medidas no nos libra del todo de salir afectadas de estas violencias que nos atraviesan, pero sí pueden fungir como unos factores protectores que reducen el malestar que esta estructura patriarcal genera sobre nosotras. Y muy valioso eso que dices porque sí, en realidad es como un conjunto, ¿no? Que yo siento que esto es como dicen mucho, a veces los abogados que saben de, digamos, de derechos humanos, que se lo escuchaba a uno que decía, Gina, es que tiene que haber una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, que haya claramente en los países más reglamentaciones, que formen a los diferentes profesionales de diferentes ámbitos, no solo del Estado, sino del área judicial, digamos, del área asistencial, en fin, de todas las áreas en temas de género, ¿no? Perspectiva de género, que haya también un poco también la comunidad, que todos nos sumemos a estas conversaciones y no lo veamos como, ay, no, es que ya se fueron de radicales, como dicen algunos de una forma muy despectiva, muy grosera, que claramente es muy desde la desinformación, porque claramente, pues, en realidad no es cuestión de radicales, sino es más cuestión de cuidar a, digamos, al grupo de la población que más ha sido afectado y que más le ha tocado difícil abrirse espacios en diferentes lugares, ¿no? Digamos que si uno piensa en la mujer, a la mujer le ha tocado un arduo trabajo para abrirse oportunidades en los espacios, no vamos a decir en todos porque aún falta que tenga oportunidad en muchos, pero en los que Sí. ya tiene, sí han sido mucho trabajo de muchas personas, incluso algunas sacrificaron su propia vida por ese sueño, ¿no? Y no lo pudieron ver materializado. Entonces, y de cada uno, en realidad, digamos, démonos cuenta que lo que les decía, todos vivimos en sociedad y todos podemos sumar a que cada día haya menos desigualdades y más empatía, porque recordemos que todos, como decía en otro espacio que grababa, creo que con Giselle, aquí no es cuestión de que como esos moldes de pastelería que tienen todos el, el corazoncito igual para que todas las galletas queden igual, todos tenemos que ser iguales, no. La cuestión es esa, cada uno de sus diferencias puede saber ver y reconocer, digamos, a los demás desde esas diferencias y no por eso es menos valioso. Si yo soy hombre, no por eso esa mujer digamos, menos valiosa. Darle la oportunidad que, uno, reconocer que su voz es importante, porque es un ser humano, más que básicamente por eso. Y dos, si yo soy mujer, darme cuenta que en realidad tengo derecho a expresar mi opinión, sea igual o diferente a la de un hombre. Y si es diferente, y ese hombre, se lo pongo así, sabe entenderlo y aceptarlo desde el respeto, con esa persona, digamos que sea cual sea la relación que se tenga, tal vez vale la pena, digamos, seguirla teniendo en la vida. Eh,
Pero si es una persona que tiene resistencia y de una se enoja, como me pasó a mí con esa persona hace años, que la última vez recuerdo mucho que me dijo, ay, pero es que tú te ofendes por todo, solo te estoy dando mi opinión. Y yo lo único que le dije, ok, sí, pero yo no te la pregunté. Yo cuando la quiera, te la preguntaré. En este momento te dije lo que voy a hacer. Espero que puedas tomarlo con respeto, más allá de que digas que lo vas a tomar con respeto, lo hagas. Y recuerdo que ese hombre se molestó. Y yo, digamos, en ese momento, me fui de eso y pensé, no, yo en realidad no tengo por qué pedirle perdón porque yo tengo clara mi decisión y no Claro. pedí y la dio sin que yo se la pidiera, pues digamos que ahí entró perdiendo él más, mucho más que yo. Entonces, démonos cuenta que poner límites no está mal. Sacar hombres que no valen la pena en nuestra vida, sea en cualquier área, familiar, laboral, social, en fin, no es algo malo. Sí, digamos que Claro. por ahí uno, pues hay más peces en el agua y dos, pues a la hora de la verdad, mi abuelo decía algo, no lo decía por esto, pero yo lo tomo para muchas cosas. Mi abuelo decía algo muy, muy cierto y es que, yo no sé si él era feminista o no, pero él decía algo muy cierto y es que ni el que se va hace falta ni el que llega se estorba. Y yo siento que en este tema cuadra casi que como anillo al dedo, Sí, claro. porque si un hombre no me va a aportar a mi crecimiento, no va casi que a impulsar mi vuelo, pues estorba. Y si estorba, pues mejor no tenerlo en la vida porque de una forma u otra, más temprano que tarde, esa bola de nieve puede crecer y puede llevar a consecuencias más adversas y más difíciles, más allá de que critique lo que decido en algo pequeño. Entonces, digamos que esto sea como una alerta, como mujeres que nos demos para que reflexionemos esos hombres que nos rodean, si en realidad hacen eso, porque no hay justificación, porque no hay por qué normalizarlo, porque no es normal. Porque si antes lo permitían es porque tal vez en ese momento la información no estaba tan cerca, tan a la mano como ahorita, ¿sí? Entonces, si esto pasa, no es normal, hay que buscar ayuda, como nos decía Maritza, ayuda profesional, una psicoterapia con alguien que tenga perspectiva feminista. Y si el caso lo requiere, incluso busquen ayuda legal, porque uno no tiene que estar donde sabe que este tipo de cosas pasan porque hay algo, y esto me pasó con la persona que les dije ahorita, que para mí fue muy revelador, fue un antes y un después, precisamente por los episodios que les dije que ahora en esta temporada que hicimos con Michelle, y es que busquen por internet, esto es muy fácil, busquen por internet en Google violentómetro, ¿sí? Violentómetro con B, digamos con B chica, y ahí se van a dar cuenta que algunas cosas de las que hablamos hoy son el nivel más leve, por llamarlo de alguna forma. Miren, es el amarillo que sale ahí, si no estoy mal, pero miren el naranja y miren lo que pasa en el rojo, para que no lleguen a esos grados que pues muchas veces no tienen retorno, pues es mejor en este momento que tienen esa alerta, digamos, irse de ahí por su seguridad, por su integridad, porque estén bien, ¿sí? Digamos, quiero aprovechar de decirles eso porque yo igual en los espacios que puedo y que sé que van a escuchar a esas mujeres, pues se los digo porque van a ver eso y va a ser fuerte. Y ahí sí, si eso les remueve cosas, pues ahí es cuando se dan cuenta que tienen que ir a psicoterapia con perspectiva feminista para pedir un apoyo profesional porque a veces uno tiene tantos nudos en su cabeza que necesita alguien que le ayude como a soltarlos. Y para que nos ayuden a soltar un poco esos nudos, me gustaría cerrar, Maritza, que tú nos cuentes cómo es el trabajo que tú, digamos, haces con mujeres en psicoterapia. Dos preguntas. Uno, ¿atiendes solo presencial o también atiendes virtual? Y dos, aparte de tus espacios de psicoterapia, hay otros espacios, llámese, no sé, formaciones, talleres, conversatorios, no sé, algo más que le ofrezcas a las mujeres en este y otros temas relacionados.
Sí, bueno, para empezar es muy importante comentar que yo creo que a lo mejor por mi acento ya lo notaron, pero yo soy de México. Entonces, yo soy del estado de Zacatecas y sí atiendo aquí de forma presencial en Zacatecas, Zacatecas, pero también atiendo en línea para no limitarnos como únicamente en el espacio, ¿no? Y bueno, en cuanto a las principales problemáticas que atiendo es depresión, ansiedad y relación con el cuerpo y la comida, ¿no? Que el tema de la violencia estética es algo que particularmente a mí me encanta. ¿Y cuál fue tu segunda pregunta, Gina? ¿Me repites, por favor? Eh, no, que aparte de tus espacios de psicoterapia, si hay otros espacios que tú ofrezcas, digamos, a las mujeres, llámese talleres, alguna formación que tengas. Sí, sí, sí he impartido diversos talleres. Desafortunadamente solo me he limitado como que al espacio presencial. Entonces, no lo veo como una idea muy lejana comenzar a impartir talleres ya en línea para no limitarme únicamente a este espacio. Entonces, sí, o sea, pueden seguirme en mis redes, estar al pendiente y yo creo que en un futuro podré comenzar a abordar diversas temáticas a través de talleres y pues sí, son bienvenidas todas. Y tú, digamos, esos talleres ahorita los haces presenciales solo en Zacatecas, ¿sí? Como para las que nos escuchen, como tener ahí la claridad, Sí, ¿sí? sí, así es. Ah, bueno, sí, digamos, entonces las que estén por ahí o puedan, eh, digamos, ir porque les queda cerca, pues aprovechen, porque igual si hay, me gustaba que hicieras ahí la claridad, porque en realidad México es uno de los países que más escuchan el podcast, entonces sí, digamos que puede serles de interés. Si se pueden pegar el viaje, digamos, no sé, eh, en avión o por tierra, pues digamos que no desaprovechar la oportunidad porque pues sí, sí digamos que vale la pena. Maritza, pues nuevamente gracias. Me honra mucho, digamos, poder llamar colegas a personas como tú que están formadas en esa perspectiva feminista. Me parece, sé que es una, digamos, nadar contracorriente el trabajo que tú haces, pero como yo le decía eh, a otra de las invitadas que, bueno, tú conoces a, no sé si a Giselle o a Viviana, que les decía que entre más, yo siento que entre más profesionales sean que reman contracorriente, casi que van a cambiar hacia dónde va la corriente. Entonces, gracias por eso. Qué bonito que sigan sumándose personas a mujeres a formarse en estos temas, porque sí siento que esto es un gran aporte a la salud mental eh, de muchos, no solo de México, sino de muchos países. Entonces, aquí tienes un espacio cuando haya algún tema que tú sientes que le puede servir a todas esas mujeres que pues muchas están, digamos, siguiéndome a mí, escuchando estos espacios, eh, aprendiendo conmigo de crianza, pero pues abiertos a aprender de otros temas. Entonces acá tienes un espacio cuando hay un tema que tú sientas que les puede servir, pues bienvenida siempre y muchas gracias por haber estado acá. No, y al contrario, muchas gracias a ti por crear estos espacios en donde las mujeres tenemos voz, ¿no? Podemos compartir nuestros saberes, podemos tejer redes y estamos todas en una línea horizontal. Entonces, muchísimas gracias por invitarme, fue todo un gusto conocerte. Y sí, yo creo que definitivamente te voy a tomar la palabra y espero que próximamente también podamos compartir nuevamente este espacio y construir otros conocimientos juntas. Sí, bueno, no, acá pues a mí me encanta porque igual de esos temas yo le digo mucho a las invitadas, que en la mayoría han sido mujeres, eh, soy un aprendiz más y primero porque pues antes que psicóloga soy mujer, segundo porque yo pienso que, digamos en mi caso, que pues yo me veo siendo madre en un futuro cercano, digamos que uno casi que como mamá gallina tiene que ser muy consciente de qué personas rodean tu presente porque serán las que rodeen un futuro a tus hijos. Entonces, sí, a mí me encanta aprender estos temas precisamente porque yo, digamos, puedo como casi que esto, pues claramente no es una terapia, ni mucho menos, pero sí como que me hace caer en cuenta de muchas cosas que hay como que todavía que trabajar porque a veces una mujer las mete casi que de un trapete y resulta que el tapete ya tiene demasiadas cosas. Entonces, sí, esos espacios a mí también me nutren mucho.
sí, bienvenida acá siempre. Yo soy muy abierta a los temas que me proponen, que siempre terminan siendo las mejores ideas. Aprovecho y a todos los que nos escuchan decirles que acá abajo pueden dejarnos sus comentarios, sus experiencias, las preguntas que tengan a Maritza. Yo se las haré llegar para que ella nos las vaya respondiendo. Y decirles que pues claramente yo sé que estos temas a veces son un poco, digamos, difíciles de entender para algunos, pero todas las opiniones son bienvenidas siempre y cuando sean desde el respeto. Yo siempre se los digo porque pues este es un espacio que es como un hijo para mí que cuido, digamos, mucho. Entonces pueden comentar, pueden expresarse desde el respeto. Eh, el resto, digamos, de opiniones, pues ya saben el manejo que hacemos acá porque este es un espacio donde promovemos buenos tratos, entonces pues parten de cómo también cada uno expresa aquí sus opiniones. Compartan este espacio porque recuerden que el único objetivo que yo tengo es que juntos sembremos esta semilla para que cada día seamos una sociedad, digamos, más empática, en especial en esta temporada que estamos hablando de este y otros temas. No vamos a hablar solo de temas relacionados a mujeres, sino de otros, pero que siento que son temas que atraviesan mucho y pueden lograr que las cosas tan difíciles que hoy estamos viviendo en tantos países sean cosa del pasado y digamos que podamos aprender a entender la realidad que vive el otro, así no sea la misma que vivo yo. Eh, entonces, recuerden que pueden escuchar, digamos, este podcast desde la plataforma en la que estén, seguirlo, pues compartirlo y no sé si me falta algo, pero pues espero que no. Eh, Temas que yo sé, porque los conozco, las conozco, porque son mujeres en la mayoría, que miran Gina, de tal cosa, de tal otra, que yo siento que puede complementar bien lo que vimos hoy, yo acá os se los dejo, no se preocupen, lo que yo les digo, tardaríamos millones de horas si en una sola sentada, con una sola persona hablamos de todo, esto toca de a poquitos para que lo procesemos ustedes y yo con calma, suavecito, créanme cuando les digo que este espacio, y estos, en especial uno de mujer, pasan los días y después de escucharlo, comienza uno a caer en cuenta en qué momentos la has pasado, entonces es mejor así de a poquitos, como para no abrumarnos. Y pues abajo les dejo las redes sociales de Maritza para que la sigan, la contacten si son mujeres y desean un apoyo, digamos, con ella en los temas que nos dijo. Maritza, pues finalmente muchas gracias. Espero que sea la primera, pero que no sea la última y bienvenida acá siempre. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Gina. Bueno, un abrazo. Chao. Gracias, bye.